Hola, ¿qué tal? Buenos días. Entramos, Dios mediante ya, estamos entrando a la clase número 6 de nuestro texto. Estaremos empezando en la página número 20, 155. Habíamos pospuesto un poquito el profundizar sobre el término y la idea de la concupiscencia. Ahora vamos, hay un par de páginas, bueno, página y media, que nos va a ayudar a clarificar un poco el término concupiscencia. Ha sido definida como, ojo, inclinación desordenada o tendencia. Esos verbos son importantes, inclinación o tendencia, que se oponen a lo natural y a lo sobrenatural, por ser un abuso de la libertad y una cerrazón a la recta razón y a la gracia. Me parece muy feliz, muy explícita esta descripción de la concupiscencia. Tendencia o inclinación. Subrayo estos verbos porque ¿qué sería la antítesis a estos verbos? Inclinación. Lo contrario a inclinación, no van a decir una mamada, no inclinación, no. Una cosa es la inclinación y otra cosa es la determinación. La concupiscencia no porque tengamos concupiscencia estamos obligados o determinados a actuar mal. Una persona peca, es que soy humano, voy a pecar. No, equivocada esa respuesta. Estás herido por el pecado original, por la concupiscencia como hija del pecado original, la concupiscencia como consecuencia del pecado original. Tienes tu naturaleza herida, pero no quiere decir que estás obligado a actuar mal. O sea, la mala actuación o el pecado no se justifica porque tengas concupiscencia. Volvamos al ejemplo de los casados, ¿no? Óyeme, tú estás casado y de repente pues tienes una compañera de trabajo que te está tirando los canes, ¿no? Que te está aflojando todo lo que te quieras aflojar, lo que te quiera aflojar. Es que ni modos, la concupiscencia, mi inclinación, soy hombre, ¿qué quieres que le haga? La concupiscencia es, sí, ciertamente una inclinación o tendencia, pero no es una justificación para actuar mal. No me voy a escudar en la concupiscencia para justificar mis errores o mis pecados. Así lo señala el Evangelio, por ejemplo, al decir, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Reconocemos que está, y Dios reconoce nuestra limitación. Si ustedes son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más no les dará Dios el Espíritu Santo a quienes se lo piden. Aunque en sí misma no es pecado, viene del pecado, claro. La concupiscencia tiene su origen en el pecado original. Por eso inclina al pecado. No me obliga, porque si me obligara a pecar, entonces anularíamos la libertad. Y si no hay libertad, no hay pecado. Aquí no se anula la libertad. La concupiscencia no anula la libertad. Sí la debilita, sí la agrede, sí la estorba, ¿no? Dificulta la libertad, claro, pero de ninguna manera obliga al pecado. La concupiscencia, ella denota el mal y la dureza del corazón del hombre. La experimentamos en la dificultad de integrar la elección de los bienes hacia los que espontáneamente tendemos dentro de nuestra orientación a Dios en Cristo.
Estas tendencias contra la razón son los vicios, los pecados capitales, claro. O sea, en mi deseo de hacer las cosas buenas, en mi deseo de hacerlas, de ser un santo, algunos se convierten en un santo cabrón. Los sabemos y los conocemos y sabemos dónde viven. Sí, también allá en Cordemex. La concupiscencia viene otra descripción. Es el movimiento del apetito sensible. Esto es más escolástica la descripción. Es el movimiento del apetito sensible que deja aparecer las obras de la carne, contradiciendo los frutos del espíritu, guiados por la recta razón y la buena voluntad del hombre. San Pablo la señala como una lucha o antagonismo entre la carne y el espíritu que se puede identificar con el movimiento de la concupiscencia. Carta a los Romanos. A los que les gusta leer, les voy a recomendar unos libros, unas novelas, a lo mejor no son tan fáciles de encontrar. Yo creo que hoy en una librería aquí no las encuentran. Pero yo les recuerdo, les comparto esto. Cuando estaba yo en filosofía estudiando en el seminario, nos dio clase, ustedes recordarán quién fue Carlos Castillo Peraza. Creo que en alguna clase anterior se las he compartido, ¿no? Carlos Castillo fue un magnífico profesor, de los mejores profesores que tuvimos, y fue entre otras cosas, un buen guía de nuestras lecturas, de nuestras, ya sea en clase o en los corredores del seminario, nos sugería algunos buenos textos, algunas buenas lecturas. Bueno, a mí me sugirió, con el paso de los años, un autor del que, después de leer su primera novela, me convertí en un fanático. Y leí varias novelas de él, de este autor. Tengo aquí en la casa alguna vía en la biblioteca, algunos de esos libros. Se los voy a mostrar. Bueno, aquí están. No son todos sus libros. Tengo aquí 4 libros de él. Se llama el autor Nikos Kazantzakis. Es un autor, obviamente ya falleció, nacido en la isla de Creta. Creta se encuentra al sur de Grecia. Fue parte del país de Grecia, ya se independizó, pero él fue oriundo de allá. Él murió en los años finales de los 40 o 50. Bueno, tengo aquí 4, les voy a mostrar 4 libros. Libertad o muerte. Este es muy chiquitito. Ascesis. Este es un magnífico libro. Se llama La Última Tentación. Se hizo incluso una película muy mala, que se llama, basada no en todo el libro, pero lástima de la película, que se llama La Última Tentación de Cristo. En los 80 se hizo la película, pero esta novela es muy buena. Y finalmente, bueno, yo tengo acá, pero hay otra que le acabo de prestar al padre Cristian Cáceres, que se llama Cristo de nuevo crucificado. Otra joya, Cristo de nuevo crucificado. Y está esta última, que creo que fue la última que escribió, que es como su autobiografía, que se llama Carta al Greco. Carta al Greco. El Greco, ¿ustedes saben quién fue? El Greco fue un pintor de finales del siglo XVII, que tenía un estilo particular, o sea, pintaba las caras alargadas y todo, ¿no? Tenía una espiritualidad. Y dedica era del mismo país, pero no sé si hasta del mismo pueblo donde había nacido Kazantzakis, y le dedica al Greco, le dedica esta última, le dedica este libro, como su autobiografía. Y creo que tengo otra por allá, permítanme, ya me acordé.
Para aquellos que admiran a San Francisco de Asís, yo creo, a mi humilde parecer, que este libro, El pobre de Asís, es la mejor novela de la vida, la mejor novela biografiada o la biografía novelada, como le quieran llamar, de San Francisco de Asís. Es lo mejor que, a mi juicio, se ha escrito sobre San Francisco. Bueno, ¿por qué cito a este autor? Este autor tiene como línea transversal en todas sus novelas, independientemente del personaje, tiene esta lucha de la concupiscencia. No lo dice explícitamente, bueno, al menos no es que sea un libro de texto, de estudio, no, son novelas, o biografías, pero en todas los libros va poniendo esta lucha del personaje principal entre la carne y el espíritu, entre el deseo de santidad y la tentación diabólica de no serlo. Aún en el mismo Cristo, la última tentación de Cristo, o Cristo de nuevo crucificado, se nota tremendo, o en la vida de San Francisco, ¿no? Hay una que es la vida, me parece, no sé si de algún filósofo, bueno, pero en todas es lo mismo, ¿no? Como el alma que quiere llegar a Dios, que quiere ser bueno, que se quiere entregar, que quiere hacer las cosas bien, que quiere ser santo, pero la concupiscencia que jala, la concupiscencia que tienta, la concupiscencia que nos arrastra. Esta lucha se ve de la concupiscencia. Yo creo que es el mejor autor, bueno, de los pocos que conozco, que pudiese ilustrar esto. Difícilmente van a conseguir esto hoy. En varias de estas es editorial Carlos Lolé, que es una editorial argentina, más que creo que ya hasta desapareció esta. Ediciones Carlos Lolé. Esa es compartida, Lolé Lumen. Ediciones Carlos Lolé, para que vean. Lolé Lumen. Es una, si no me equivoco, es una editorial argentina. Hagan el intento para comprar alguna de estas novelas en Amazon, a lo mejor en Amazon. O hay buscadores también hoy de libros que te pueden mandar por internet, ¿no? No me refiero solamente al Kindle para que bajes el libro electrónicamente, ¿no? Permítanme. Bueno, es un autor que les recomiendo, no está en el índice de nuestros textos acá, pero sí, sí vale la pena una lectura a los que les gusta leer buenos libros. Estos son buenos libros. Bueno, vamos a dejar la concupiscencia y vamos a pasar al 156, página 21 abajo. La libertad del hombre herida por el pecado. El pecado como realidad es posible porque el hombre es libre y cuando el hombre realmente comete pecados, la causa determinante es el hecho de que el hombre abusa de su libertad. El hombre, dice el libro del Génesis, ha sido creado por Dios para dirigirse y aspirar con libre decisión al bien. Y en definitiva, al bien absoluto que es Dios mismo. Sin embargo, por una misteriosa interferencia entre el intelecto y la voluntad, el hombre puede rechazar del todo el bien o perseguirlo solo parcialmente. El hombre puede abusar también de su fuerza y contrariar su dignidad. Ya lo platicábamos hace una o dos clases, es el regalo más terrible por grande, por importante, por trascendente que Dios nos ha hecho. El regalo de la libertad. Porque con la libertad podemos ser santos o podemos ser unos demonios. Depende del uso de la libertad. Porque aquí no puedes
Ejerciendo la libertad, no puedes echarle la culpa a Dios o a los demás de tus cosas buenas o malas. Dios ayuda, fortalece sobre todo con la gracia, con los sacramentos, con la oración. Pero aunque recibas los sacramentos, aunque hagas mucha oración, si el hombre no toma la libre decisión y la pone en práctica para buscar el bien, Dios puede ponerse a llorar, pero la persona se pierde. Desde el principio Dios ha dado al hombre la libertad para que responda al amor divino por una decisión personal y no para rechazarlo. Cuando Dios crea al hombre, no quiere el pecado por sí mismo. Es el hombre quien puede quererlo al abusar conscientemente de la libertad que tiene. Por ello el Vaticano afirma, la libertad ha sido herida por el pecado. Qué definición tan exacta del Concilio Vaticano. La libertad ha sido herida por el pecado. El hecho de que la libertad pueda ser usada abusivamente no puede ser considerado como una imperfección. El pecado no proviene propiamente de la fragilidad del hombre, ya que la libertad no es una debilidad, sino su fuerza que hay que reconocer y aprender a dirigir. La libertad es un valor que orienta al hombre hacia el bien. No es porque somos de arcilla, por lo cual pecamos, sino porque hacemos mal uso de la libertad. Esta es la fuerza de la libertad, vencer o caer, lo dice San Pablo a los romanos. Vamos a poner un ejemplo, o dos ejemplos, ¿no? Es como un carácter fuerte. Hay gente que por su genética, por su educación, por su naturaleza, tiene un carácter más fuerte. ¿Es bueno o es malo eso? Depende. Depende cómo utilice la fortaleza de su carácter. Hay gente que es muy buena, pero tiene un carácter muy pequeño, muy poco, entonces no se impone, no utiliza, le falta carácter, decimos, ¿verdad? El tener un carácter recio, claro, también nos puede hacer caer, nos puede hacer que cometamos arbitrariedades, que pequemos finalmente, que hagamos el mal, que hagamos mal uso del carácter. El carácter fuerte no es una cosa buena o mala, depende cómo cada quien la utilice. Depende cómo cada quien lo utilice, ¿no? Ese es un ejemplo. Y el otro ejemplo es que había pensado sobre esto, ¿no? El carácter. Bueno, no, se me pasó, disculpen. Pero así es la libertad. La libertad es una herramienta. ¿Es buena o es mala la libertad? Depende cómo hagas uso de la libertad. La libertad es una herramienta. Claro, cuando pecamos, no es que nos falte la libertad porque Dios no nos las haya dado. No le echemos la culpa a Dios de lo que es culpa nuestra. Aclaro eso. Es que Dios así me hizo, no, ni madre, Dios no te hizo, Dios te regaló la libertad. Y con la libertad haces buen uso o mal uso de ella. Claro, hay gente que es débil de libertad o débil de voluntad, decimos, ¿no? Pues sí, claro. La libertad es como un músculo que hay que fortalecer. Claro, es como un músculo que hay que fortalecer. ¿Por qué los bebecitos recién nacidos, muy chiquititos, no pueden caminar? Porque no han fortalecido los músculos de sus piernitas, de sus rodillas, de sus pies para poder ponerse de pie, para poder... Bueno, hay cosas que requieren irse fortaleciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Ese es el músculo, ¿no? La libertad es un músculo espiritual, digamos, músculo no espiritual o moral, es un músculo que hay que ejercitar. Tengo fuerza de voluntad para rechazar el pecado.
¿Ok? Bueno. Pasamos ahora al número 157. Estamos en la página 22. Responsabilidad moral y culpabilidad. Niñas, está lloviendo el texto. No vamos a detenernos más acá, porque si no vamos a dejar pasar mucho tiempo y todo. Nos vamos a quedar, terminamos en la página 23. Para la siguiente clase, la número 7, pasaremos al mal ambiente, el pecado personal y social, que aquí sí vamos a alargarnos un poquito más. Entonces, damos por concluida la clase de hoy. Gusto saludarles.